Hola, mi nombre es María Vargas, soy estudiante de tercer año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es insuficiencia cardíaca. En cuanto a las generalidades, debemos saber que el corazón es un órgano principal del sistema circulatorio. Este se encuentra ubicado en la cavidad torácica, detrás del esternón y delante de lo que es el esófago, la aorta y la columna vertebral. Este se encuentra a los lados de los pulmones y descansa en el diafragma. En la base de este se encuentran los vasos sanguíneos, como lo son la vena cava superior y vena cava inferior. Las venas pulmonares también están la arteria pulmonar y la aorta. La parte interna del corazón está constituida por 4 cavidades o 4 cámaras, dos del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Fisiológicamente el corazón está formado por 2 bombas separadas, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Todo el dióxido de carbono pobre en oxígeno, producto de la respiración celular que normalmente ocurre en el mitocondria, es transportado por las vías sanguíneas hacia la aurícula derecha por medio de la vena cava superior y vena cava inferior. Es transportada al ventrículo derecho por los orificios auriculoventriculares a través de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho es llevado hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Una vez que la sangre perfunde los pulmones, ocurre la hematosis, es decir, la difusión de gases. Vuelve al corazón y rica en oxígeno a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Pasan al ventrículo izquierdo por los orificios auriculoventriculares por la válvula mitral, produciendo así una contracción ventricular y expulsa la sangre hacia todos los tejidos por la arteria aorta. En cuanto a la patología, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que ocurre en personas que a causa de una anomalía hereditaria, bien sea estructural, funcional o adquirida del corazón, desarrolla síntomas como lo es disnea y fatiga, como lo son signos que son edema y estertores que conducen con frecuencia a la hospitalización y la mala calidad de vida, así como menor esperanza de vida. Con respecto a lo que es la disminución de fracción de expulsión, en cuanto a la etiología, algunas de las causas de ello sería la arteriopatía coronaria, infarto miocárdico, isquemia miocárdica, sobrecarga crónica de presión, hipertensión, valvulopatía obstructiva, sobrecarga crónica de volumen. Y en cuanto a la conservación de expulsión de eyección, de fracción de expulsión, tenemos lo que es la causa hipertrofia patológica, la primaria, cardiopatía hipertrófica, secundaria hipertensión, envejecimiento, miocardiopatía restrictiva. En cuanto es el estado de alto gasto cardíaco, una de las causas, los trastornos metabólicos, tirotoxicosis, anemia crónica, trastornos nutricionales. Todo trastorno que produce destrucción de la estructura, bien sea de la función del ventrículo izquierdo, puede predisponer al paciente a desarrollar insuficiencia cardíaca. En cuanto a la epidemiología, la insuficiencia cardíaca es un problema mundial con más de 20 millones de personas afectadas. La prevalencia general de la insuficiencia cardíaca en la población adulta de países industrializados es del 2%. La prevalencia sigue un modelo exponencial que se incrementa con la edad y afecta de un 6 a un 10% a la población mayor de 65 años de edad. La incidencia relativa de insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en varones, pero las mujeres representan lo que es el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca con mayor posibilidad de esperanza de vida. La prevalencia general de insuficiencia cardíaca parece incrementarse por parte de los tratamientos disponibles a la fecha para las cardiopatías como infarto miocárdico, valvulopatías cardíacas y arritmia, lo que permite que el paciente sobreviva por periodos más prolongados. En cuanto a la clasificación, podemos clasificar, dependiendo del tiempo de evolución, la insuficiencia en aguda y crónica. Cuando hablamos de aguda es porque tiene poco tiempo de evolución y es la que se ven en pacientes con infarto miocárdico o isquemia miocárdica aguda. Cuando hablamos de crónica,
tiene un largo tiempo de evolución y se ven pacientes que ya tienen preestablecida una cardiopatía de base. También la insuficiencia cardíaca la podemos dividir en derecha e izquierda dependiendo del ventrículo que esté fallando predominantemente. Si los síntomas congestivos son más que todo del lado izquierdo, con el aumento de la presión venocapilar pulmonar y el aumento de la presión de la aurícula izquierda, la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero si está fallando el lado derecho, hay hipertensión en la arteria pulmonar con aumento de la presión de la aurícula derecha con signos y síntomas congestivos del lado derecho, entonces la insuficiencia cardíaca es derecha. Puede ser derecha, puede ser izquierda o puede ser global cuando están fallando en los dos lados del corazón. Otra clasificación funcional de insuficiencia cardíaca es la de la Asociación Cardiológica de Nueva York. Esto depende de la tolerancia con la que el paciente tenga al esfuerzo y también depende de la disnea, de la magnitud y la severidad de esta. Esta se divide en 4 grados. El primer grado es cuando el paciente en reposo no tiene disnea, puede realizar su actividad física perfectamente. El segundo grado es cuando el paciente tiene disnea a gran esfuerzo. El tercer grado es cuando la disnea aumenta a poco esfuerzo. Y el cuarto grado es cuando el paciente tiene disnea en reposo, es decir, ortopnea. En cuanto a la clínica, los síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca son la fatiga y la disnea. La fatiga, por lo común, se le atribuye a la disminución del gasto cardíaco en los casos de insuficiencia cardíaca. En etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca, la disnea se observa solo durante el esfuerzo. No obstante, conforme progresa la enfermedad, la disnea ocurre en actividades menos extenuantes y por último ocurre incluso en reposo. La ortopnea puede definirse como la disnea que ocurre en decúbito y suele ser una manifestación más tardía de la insuficiencia cardíaca. Otro síntoma sería lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, también conocida como respiración periódica y común de la insuficiencia cardíaca, y a menudo se asocia con lo que es el gasto cardíaco bajo. En cuanto a la exploración física, tenemos lo que es la apariencia y signos vitales. En la insuficiencia cardíaca el paciente no presenta angustia en reposo, excepto por una sensación de incomodidad cuando permanece en decúbito por unos cuantos minutos. Otro sería las venas yugulares. La exploración de la vena yugular permite tomar la presión auricular derecha. En cuanto a la exploración de los campos pulmonares, la presencia de estertores crepitantes y subcrepitantes son consecuencia de la transducción del líquido en el espacio intravascular hacia los alvéolos. En cuanto también al abdomen y extremidades, la hepatomegalia es un signo importante en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando está presente con frecuencia es dolorosa. En cuanto a la caquexia cardíaca, en caso de la insuficiencia cardíaca grave puede haber pérdida notable de peso y caquexia. En cuanto a la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca puede iniciar con un daño en el músculo cardíaco, la pérdida resultante de los miocitos cardíacos funcionales o la alteración evita que el corazón se contraiga de manera normal. Esto puede iniciar como una aparición súbita, es decir, un infarto al miocardio, así como también puede ser insidioso o gradual, como una sobrecarga hemodinámica, depresión o volumen, o bien sea un trastorno hereditario como la cardiopatía genética. La característica común de todo esto es que de alguna manera producen una reducción en el bombeo del corazón. Hay diversos mecanismos de compensación que se activan en presencia de lesión cardíaca,
como lo es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso adrenérgico, que participan en el mantenimiento del gasto cardíaco a través del incremento de la retención de sal y agua. Cuando se pierde la contracción del ventrículo izquierdo, el inotropismo, es decir, que la fuerza de contracción de la musculatura, entonces ya el corazón no va a poder bombear ese 55 ni ese 70% de fracción de eyección, sino que bombea menos. Eso hace que disminuya el gasto cardíaco por su parte, y esa fracción de eyección es la cantidad de sangre que el corazón lleva al ventrículo izquierdo. Al no ser bombeada, va a aumentar en este ventrículo y va quedando un remanente de sangre que no es bombeada, es decir, que aumenta el volumen residual y ya no será el de 30 a 45, sino que va a ser más. Esto tiene como consecuencia que ocurre un aumento de presión en el ventrículo, y ese aumento en el volumen sanguíneo, esa presión obviamente transmitida al ventrículo izquierdo, hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda es transmitida hacia las venas pulmonares que llegan a la aurícula derecha. Transmite ese aumento de presión al sistema venoso pulmonar, y eso lleva que al nivel alveolo capilar hay un aumento de presión venosa, y que por ese aumento de presión pasa el líquido por el espacio intersticial hacia el espacio alveolar, lo que produce un trastorno en la hematosis, es decir, en el intercambio de gases a nivel del alveolo capilar. Eso hace que suba la presión parcial del CO2 en la sangre y disminuye la presión parcial del oxígeno, y eso lleva a que se produzca la disnea. En cuanto a lo que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, relativamente es sencillo cuando el paciente presenta los signos y síntomas clínicos o clásicos. En cuanto a los diagnósticos, tenemos lo que es el examen de laboratorios habituales. El paciente con inicio de insuficiencia cardíaca reciente y aquellos con insuficiencia cardíaca con descompensación aguda y crónica deben ser sometidos a estudios de biometría hemática completa, electrolitos en sangre, nitrógeno único sanguíneo, enzimas hepáticas y análisis de orina. En cuanto al electrocardiograma, se recomienda la realización sistemática de un electrocardiograma de 12 derivaciones. La mayor importancia de este estudio es valorar el ritmo cardíaco, establecer presencia de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. En cuanto a la radiografía torácica, proporciona información del tamaño y forma del corazón. En cuanto a la prueba de esfuerzo o banda o cinta sin fin no se recomienda de manera habitual en insuficiencia cardíaca. Se haría solo para valorar la necesidad de un trasplante cardíaco en un paciente de insuficiencia cardíaca avanzada. En cuanto al tratamiento, tenemos lo que es el tratamiento no farmacológico. Hay que considerar las medidas higiénico-dietéticas, que consiste en primer lugar en funcionamiento, fundamentalmente que el paciente debe tener una dieta baja en sólido, bien sea de 2 a 3 gramos diarios. En segundo, mantener reposo, no tener actividad física aumentada, ya que aumenta el consumo de oxígeno y descompensa lo que es la insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, en primer lugar tenemos lo que son los diuréticos de asa, como lo es furosemida, torsemida y bumetanida. Estos ejercen su efecto a nivel renal en la rama ascendente de la asa de Henle en la nefrona, y esto con la finalidad de que el paciente expulse y elimine la cantidad de líquido que se retiene en el sistema venoso. En segundo lugar, tenemos lo que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina, como lo es losartán potásico, valsartán, ibersartán y carbesartán. Esto lo que hacen es bloquear los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2.
El otro que sigue son los inhibidores de la enzima de la convertidora de la angiotensina, como lo es captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. Esto lo que hacen es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El otro grupo serían los antagonistas de los receptores beta, como lo es bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Bloquea el sistema nervioso simpático, disminuye la frecuencia cardíaca y mejora la insuficiencia cardíaca. Y por último, el cuarto grupo son los tratamientos adicionales. Estos son los tratamientos digitálicos, los que aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo, y son lo que son la digoxina, esperilonatrona y esperelona. Esto es todo, gracias por su atención.